¿Me confirma si ahí se puede apreciar la pantalla? Espero que sí. Bien, vamos a desarrollar la sesión número 2 de este curso perdón, acá está, es un curso sobre, ay, ¿dónde está esto? Elaboración de expedientes para proyectos de forestación y reforestación. Eh, Acá es importante, antes de empezar con esta segunda sesión, eh, primero que nada, las disculpas del caso porque ha habido una confusión en la estructura temática que se planteó para el curso y la que se les compartió a ustedes. Ha habido todo un enredo ahí. Eh, eh, se, Se entendió que el curso se tenía que desarrollar en una única sesión y por eso la sesión anterior fue bastante resumida, ¿no? Se trató de ver todos los aspectos relacionados a la elaboración de expedientes técnicos en una única sesión, bastante apretada, larguita sí, porque nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? Casi 2 horas. Pero de todas formas se dejaron varios aspectos pendientes. Cuando nos dimos cuenta ya el tema se había presentado, la salida que se ha planteado es ir compartiendo con ustedes los temas que faltaban y ir concatenándolos con la estructura que se había planificado originalmente. Y esto va a verse reflejada en la PPT completa que se les va a hacer llegar, ¿no? La PPT que se les va a hacer llegar va a tener la estructura que se había considerado inicialmente. Esta es la PPT de la clase anterior, ustedes se acordarán, ¿no? Que es la versión resumida, digamos. Ahora, el día de hoy les voy a hacer llegar la versión completa de la PPT con la tercera sesión incluida para que ya ahí podamos nosotros concatenar todos los espacios vacíos que se habían dejado en la sesión anterior. Eh, Vamos a evitar el tener que mm, repetir lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Si por ahí alguien tiene alguna duda todavía sobre alguno de los temas que se habían tratado, las pueden hacer a través del WhatsApp perdón, del chat y se van a absolver. Y para darle hilaridad a los temas que vamos a estar tratando esta y la siguiente sesión, vamos a mencionar el orden que corresponde en la temática programada originalmente, ¿eh? Para que no quede suelto como que esto dónde viene y esto dónde va, cómo es que este tema o en qué punto engarza este tema que estoy viendo hoy día con lo que se vio la semana pasada. ¿Ok? Entonces, la sesión primera que nos correspondía, teníamos que hablar sobre los aspectos generales del expediente técnico eh, en proyectos de forestación y reforestación y vinculado a esto, el proceso de inversión pública. Nosotros habíamos visto algo de esto de forma muy resumida en la sesión anterior, habíamos hablado del proyecto. Igualmente habíamos hablado del expediente técnico, de las características del expediente técnico, que tenía que ser multidisciplinario ahora, de algunas consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de elaborarlo para evitar eh, no que pueda ser observada, porque como ya les manifesté en la clase anterior, la entidad puede aprobarlo a pesar que el expediente tenga deficiencias, ¿ya? Es, digamos, un juego que ellos hacen, ¿no? Es un juego tipo ruleta rusa, me la juego. Si las entidades de control no se dan cuenta, salí ganador. Si se dan cuenta, bueno, como yo, la entidad en sí, ¿no? No ha elaborado el expediente técnico, sino lo ha trasladado a una persona que puede ser funcionario, ¿no?
esta finalmente va a asumir la responsabilidad, porque el Estado lo que va a exigir es que esta persona debió haber comunicado a la entidad para empezar que el expediente técnico que estaban solicitando, la estructura que habían dado, no se ajustaba a los lineamientos normativos vigentes. Entonces, para evitar eso, sobre todo ustedes si van a elaborar expedientes técnicos, se les indicó estas consideraciones, ¿no? Esto es importante, ¿ah? Deben de verificar que esté dentro de la programación multianual, que el PIB no sea mayor a 3 años de antigüedad, que esté en todos los documentos, todos los estudios que corresponden al expediente técnico, ¿no? Además, habíamos visto también que el expediente tenía que mantener la concepción técnica del perfil, es decir, el objetivo y las metas, y habían componentes de un expediente técnico. Y de ahí nos pasamos a lo que es costos, costos y presupuestos, y hablábamos ahí sobre los costos directos, indirectos, hacia qué están vinculados cada uno de ellos, la estructura general del presupuesto, cómo está formado, algunas definiciones como son los metrados, la partida, ya habíamos dicho, la partida de un proyecto que es. Lo vamos a recordar rápidamente el día de hoy también para no perder hilaridad, ¿no? Después de esta parte, o mejor dicho, esta parte que estamos viendo ahorita, donde se habla sobre los aspectos generales del expediente técnico, antes de eso, debía de haberse comentado algo relacionado a la relación que existe entre la inversión pública, todo el esquema de inversión pública que tenemos vigente nosotros, y los proyectos de deforestación y reforestación. Ahí vamos a entrar. Luego de eso, vamos a ver cómo le continuaba o debería de haber continuado lo que era los costos y presupuestos. Y ahí también vamos a hacer algunos comentarios. Esta parte es importante para que ustedes comprendan mejor cómo es que este tipo de proyectos se vincula realmente con la inversión pública. Nosotros estamos bastante acostumbrados a que se nos requiera la elaboración de uno de estos expedientes técnicos en forestación y reforestación de forma puntual, ¿no? Es decir, el proyecto solamente es reforestación y forestación y se indica que va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Pero entendemos todos, pues, que un proyecto de forestación y reforestación por sí solo no va a tener el impacto sobre el medio ambiente que se espera. Y es cierto, no va a tener, porque el proyecto de forestación y reforestación en la práctica es una parte de una propuesta de intervención mucho mayor, que vamos a comentarla ahora para que ustedes tengan más claro todos estos aspectos. Eh, Antes de ello, es importante que se clarifique lo que es inversión pública. Cuando se habla de público, gestión pública, inversión pública, desarrollo público, servicio público, etcétera, todo lo que sea público se refiere a la población. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto de la realización de esos actos o de esas acciones va a tener un impacto sobre la población. Y la inversión pública en el mismo sentido. Pero ¿qué impacto va a tener la inversión pública en la población? No es de que yo voy a invertir en cada uno de los miembros de una comunidad, le voy a dar 5.000, 10.000 soles. No. La inversión pública está orientada a la generación de condiciones idóneas que permitan al Estado brindarle un servicio a la población. Estamos hablando de población, hablamos de Estado y hablamos de población. ¿Qué quiere decir Estado? Que con recursos nacionales, con recursos del erario nacional, se va a generar la prestación de este servicio para la población, sin distingo, para todos. El alto, el gordo, el chaparro, el negro, el que votó por A, el que votó por B, el que no votó por nadie, el que para insultando a medio mundo. Cualquiera de ellos puede acceder a este tipo de servicios. Ahora, ¿qué es un servicio? ¿A qué entendemos como servicio? Vamos a entender como servicio
al conjunto de componentes, tres componentes que va a generar la satisfacción de necesidades de la población. Por ejemplo, para que se entienda más claro, la población demanda educación, quiere que los niños asistan a una escuela, pero no quieren que asista a una escuela que está hecha con cuatro maderas, un pedazo de plástico como techo, ¿no? Piedras como bancas y tablas como carpetas. Desean que los niños asistan a un ambiente apropiado, que tenga su mobiliario y que también estén acompañados con docentes calificados. Esos son los tres requisitos o los tres componentes que el Estado tiene que considerar para que la población acceda a un servicio de calidad: infraestructura, equipamiento y gestión del conocimiento. Esto va a ser en todos los servicios: en educación, en salud, en infraestructura hidráulica, en infraestructura vial, en seguridad ciudadana, en recolección de residuos orgánicos y también en todo lo relacionado a los servicios medioambientales. No estoy hablando de servicios de forestación, servicios de plantación, porque eso no existe. Lo que existe es un servicio medioambiental que el Estado tiene que brindarle a la población. Inge, un ratito, servicio medioambiental, ¿qué es eso? Este servicio se Oh, entiende le he dicho dos de por la Kiffin. siguiente forma. Oh, El le he dicho Estado dos tiene que por Kiffin. generar todo un conjunto, todo este conjunto de componentes para que la población pueda desarrollar sus actividades en un medio ambiente ¿Le vas comprando o no? saludable, en un medio ambiente que no le genere El taco. efectos negativos, donde los factores ambientales estén Yo tengo, pues. dentro de los estándares que se plantean como idóneos: el agua, el suelo, el aire, el ruido, ¿no? Cuando estos están en estándares apropiados, se entiende que el medio ambiente donde está la persona humana le va a ofrecer un espacio saludable, un espacio apropiado. El Estado le está brindando ese servicio a la población, en el caso específico de servicios medioambientales. Ahora, ¿por qué el INGE está hablando de servicios medioambientales? ¿No? Si acá el tema es proyecto, expedientes técnicos de forestación y reforestación. En unos instantes más vamos a ver por qué se habla de servicios ambientales cuando se habla de expedientes de forestación y reforestación. Entonces, teniendo claro ya lo que es la inversión pública, nosotros podemos desprender de esta definición algunas características. Por ejemplo, que siempre la inversión pública es convocada, es conducida por una entidad del Estado. Puede ser paraestatal o no, pero va a ser parte del aparato estatal. El expediente técnico, que es el que permite el desarrollo de la inversión, tiene que estar aprobado y tiene que contar con una partida presupuestal también aprobada. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior y hace unos instantes atrás les dije que uno de los requisitos tenía que ser que el proyecto estaba en la programación multianual? ¿Qué quiere decir que está en la programación multianual? Que tiene partida presupuestal. Si no está en la programación multianual, no tiene partida presupuestal, ¿no? Es como que quieres tú, que tienes un hijo al que nunca inscribiste en el registro civil porque no te caía el alcalde de turno, porque te peleaste con él, eh, te robó, qué sé yo, ¿no? Pues no quería saber nada con él, y dices, no, yo no inscribo a mi hijo hasta que cambien de alcalde, y el alcalde pues se perpetúa en el cargo. Tu hijo ya tiene 6 años y quieres que empiece a estudiar la primaria. Y cuando vas a matricularlo, te dicen su parte de nacimiento. No, no tengo. Ah, qué pena, señor, pero si no tiene, no podemos matricularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no reúne la condición primaria, la condición básica que permite que sea reconocido, que permite que el Estado pueda atenderle la partida de nacimiento. Y en el caso de inversión pública sucede algo similar, por eso también se llama partida presupuestal. Esta partida presupuestal es la que garantiza
que el dinero que se requiere para toda esa inversión que va desde la idea del proyecto hasta el funcionamiento ya está separado por el Estado. El Estado sabía que este año, ¿no? Se iba a gestionar y se iba a ejecutar el proyecto y ha reservado ese presupuesto y lo tiene disponible para que la autoridad o la entidad lo puedan ejecutar. Eso es una partida presupuestal aprobada. Si no está eso, ya les mencionaba, tu expediente es poco probable pues, que pueda cumplirse como tú lo estás planteando, ¿no? Porque no tienes la garantía de que vas a tener el dinero necesario para poder ejecutarlo. Y lo otro, ya como habíamos mencionado, es que tiene que estar orientado a cubrir una necesidad y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Qué es eso? Un servicio público. El servicio público cubre una necesidad, satisface una necesidad de la población. La satisfacción de esta necesidad conduce a esta población a mejorar sus condiciones de vida. Esa es la orientación de toda la inversión del Estado. Ahora, como les decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de proyectos de forestación, de reforestación, si ustedes se recuerdan, yo no les he hablado de que hay una brecha vinculada, perdón, que haya un servicio de forestación y reforestación que el Estado le va a brindar a la población, porque no existe. El Estado no brinda un servicio de forestación y reforestación a la población. ¿Qué es lo que brinda el Estado? El Estado le brinda un servicio ecosistémico, ¿no? Que si lo analizamos un poquito, decimos ecosistema, a caramba. Acá ya no me estás hablando de forestación, de reforestación, sino me estás hablando de algo que es más grande. Y efectivamente, el servicio ecosistémico es mucho mayor que solo la forestación y reforestación. En ese sentido, es que engarza la forestación y reforestación con la inversión pública. Es decir, la forestación y reforestación forma parte de la conceptualización del Estado por brindar un servicio de alcance mayor, que es un servicio ecosistémico. En otras palabras, traducido a un castellano más simple, la forestación y reforestación es una de las tantas actividades que se tiene que generar cuando se busca brindar servicios ecosistémicos a la población. Más simple, los proyectos de forestación y reforestación son una partecita de un proyecto ecosistémico. Ese es el eje central. Los proyectos ecosistémicos son mucho mayores que los proyectos de reforestación y forestación. Y un proyecto de forestación y reforestación eh, no necesariamente garantiza que se vaya a brindar un servicio ecosistémico de calidad. Haciendo un símil, forzando una comparación, podríamos indicar que el proyecto de una comparación con un carro, ¿ah? Podríamos hacer la comparación de que un proyecto de forestación y reforestación vendría a ser el equivalente de la caja de cambios de un carro, digamos, ¿no? Si solamente le prestamos atención a la forestación y la reforestación, eh, sería como pensar que un carro puede marchar solamente con la caja de cambios, sin prestarle atención, sin considerar el motor, ni tampoco los otros componentes del vehículo. Entonces, cuando hablamos nosotros de proyectos ecosistémicos, estamos dando a entender que uno de las varias actividades que se va a realizar va a ser la implementación de un proyecto o de actividades de forestación y reforestación. Como la brecha es brindar servicios ecosistémicos, se entiende o perdón, como el objetivo es brindar servicios ecosistémicos, se entiende que
La brecha también va a estar definida en ese mismo sentido. Un servicio ecosistémico es aquel beneficio que genera impactos económicos, sociales, ambientales, que la población va a percibir a través de un buen funcionamiento o de una buena interacción con su ecosistema. Y dentro de un ecosistema vamos a encontrar dos tipos de infraestructuras, la natural y la generada por el hombre. Esto, como les manifestaba, es importante porque hay componentes dentro de la prestación de este tipo de servicios que son de generación natural y hay otros que se van a poder generar a través de la intervención directa del ser humano. Estos tipos de proyectos son de naturaleza temporal, al igual que todos los proyectos de inversión pública. Eh, en ese contexto, quiere decir que van a tomar un lapso de tiempo definido para poder implementarse apropiadamente. En líneas generales, un proyecto ecosistémico, como es mucho mayor que el de forestación, el de reforestación, el de manejo de pastizales o de praderas nativas, es mucho mayor que los proyectos de siembra y cosecha de agua. Este va a estar contemplado para poder tranquilamente asumir montos de inversión de hasta 1.500 UITs a través de la ficha técnica estandarizada sectorial, ¿no? Que el MINAM ha comunicado oportunamente que es una de las tipologías de proyectos más compleja porque requiere varios estudios, requiere un conjunto importante de información debido a que la amplitud de las acciones que se van a realizar son bastante grandes, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto ecosistémico, estamos hablando de un ecosistema y no hablamos pues de una extensión de terreno de 5 hectáreas, 20 hectáreas, 100 hectáreas, ¿no? Estamos hablando muchas veces de una intervención a nivel de una microcuenca, en el mejor de los casos, y si no, a nivel de una subcuenca. Y si hablamos de una subcuenca, pues estamos hablando de unos 5.000 kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros cuadrados, 2.000 kilómetros cuadrados, qué sé yo. En todo ese espacio territorial es que se va a implementar este tipo de proyectos. Y como se entiende, un ecosistema es variado, ¿no? Dentro de este espacio van a haber zonas donde se presentan diferentes características, tanto topográficas como naturales, entre ellas la más determinante de un ecosistema, el recurso hídrico, y va a generar ciertas variaciones o ciertas eh, expresiones características de ese entorno. A eso le entendemos como los ecosistemas o los microecosistemas, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos, el bien viene a ser el, eh, el medio ambiente. Ahora, el medio ambiente, como todos entendemos, tiene sus propios factores, ¿no? Principalmente está el agua, el aire, el suelo, y luego tenemos todo lo que es la flora y la fauna. Entonces, cuando se plantean este tipo de proyectos, lo que se va a verificar es que estos factores ambientales se, se vinculen o generen sus interacciones dentro de ciertos espectros.
eh, y parte de estas acciones vinculadas a los proyectos ecosistémicos van a estar orientados a la gestión de la cobertura vegetal, así en líneas generales, ¿no? Que es uno de los factores, ¿no? La flora. Ahora, cuando hablamos de gestión de la cobertura vegetal, mejor dicho, cuando hablamos de forma más específica de cobertura vegetal, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a, a los pastizales o a las áreas forestales, ¿no? Nos referimos a ambas incluso. Una de estas, importante, va a ser todo lo relacionado a las acciones de forestación y reforestación. Pero cuando nosotros, alguien en la clase anterior, creo, en otra clase de este mismo tipo de tema, preguntaba, ¿no? ¿Y qué especies tengo que considerar? ¿Puedo considerar especies nativas? ¿Qué porcentaje o qué cantidad? Y obviamente esa pregunta salta a la luz porque estamos analizando, estamos tratando de comprender el expediente técnico o el proyecto de siembra y cosecha de agua desde una conceptualización individual, ¿no? Que solamente es este proyecto y no se interrelaciona con ningunos otros, lo cual, como estamos viendo, no es así. Y esta tipología de proyectos ecosistémicos sí considera este criterio, este aspecto que nos consultaban la vez pasada sobre el porcentaje de plantación con especies nativas que se tiene que considerar. Y en este sentido, esta tipología de proyectos considera que las plantaciones o las reforestaciones con especies nativas podría alcanzar hasta un 10% con especies exóticas. Ojo, habla de exóticas, no habla de nativas. ¿Qué quiere decir esto? Que con las nativas tendría que ser un 90% mínimo, ¿no? Todo lo demás podría ser especies exóticas. ¿Y esto por qué? Porque como la orientación del proyecto de ecosistemas está relacionado a el equilibrio del ecosistema, todas las actividades que se vayan a hacer, dentro de ellas la forestación y la reforestación, tendrían que permitir, tendrían que facilitar que el ecosistema alcance ese equilibrio. ¿Cómo va a alcanzar el ecosistema ese equilibrio? El ecosistema, ya, si no les mencioné la vez pasada, ahora les hago saber, el ecosistema va a alcanzar el equilibrio, quieran o no quieran, queramos o no queramos, lo afectemos en extremo o no lo afectemos en extremo, porque el ecosistema tiene un factor a favor que nosotros no lo tenemos y que también nosotros no comprendemos, el tiempo, ¿no? El ecosistema se puede recuperar, el ecosistema va a evolucionar, el ecosistema va a lograr su equilibrio en un periodo de tiempo. Pueden ser unos cuantos cientos de años o también pueden ser miles o millones de años. Pero el ecosistema tiene a su favor eso, el tiempo. El hombre no lo tiene y el hombre tampoco lo comprende. Nosotros no podemos comprender la magnitud que significa 1000 años, 100.000 años, 5 millones de años, 20 millones de años, 500 millones de años. Escapa a nuestra comprensión. Podemos imaginarnos, etcétera, pero no podemos, a ciencia cierta, entender esa complejidad de periodo de tiempo y todo lo que va a suceder en ese entorno. Entonces, el ecosistema, como de forma natural va a alcanzar su equilibrio, una intervención sobre él tendría que facilitar ese logro de equilibrio. Es decir, tendría que apuntar a la reducción u optimización del tiempo
que le va a requerir al ecosistema para alcanzar ese equilibrio. No podría, bajo ningún aspecto, considerar o plantear algo distinto. Es por eso que se recomienda ya dentro de de este tipo de proyectos y considerando de forma muy puntual a las actividades vinculadas a la forestación y reforestación dentro de proyectos ecosistémicos, que éstas deberían de considerar un máximo de 10% de especies exóticas y el 90% restante o faltante serían con especies nativas para facilitar que el ecosistema logre el equilibrio. Ahora, vinculado a esto, también está lo relacionado a flora y fauna. Un componente importante de el desarrollo de estos dos factores ambientales, la flora y la fauna, va a venir a ser las áreas forestales, en la medida que éstas sean apropiadas y que generen una serie de condiciones favorables, el desarrollo de estos factores ambientales va a ser también el apropiado, va a generar que puedan establecerse las especies características o en todo caso una cantidad importante de individuos que van a darle características definidas al territorio. Pero esta, digamos, esta diversidad de especímenes de flora y fauna van a depender íntimamente de la cubierta vegetal principal que puede establecerse. En líneas generales y solamente como conocimiento, podemos indicar que hay algunos criterios que se tienen que considerar para implementar estos proyectos de servicios ecosistémicos. Uno de ellos va a ser la recuperación de áreas degradadas, donde el interés del servicio ecosistémico está muy relacionado a la regulación hídrica o los servicios de control de la erosión. Si ustedes han tenido oportunidad eh, de compartir, de ver alguno de los cursos de, de CONICIEP sobre siembra y cosecha de agua, se habrán dado cuenta que la siembra y cosecha de agua está relacionada más allá de la restauración hídrica del suelo y de los acuíferos subterráneos, está relacionada también a la reducción de la erosión hídrica y eólica del suelo. Y es un componente que se recomienda sea considerado también a ser implementado de manera conjunta con, eh, con los proyectos de forestación, de reforestación, con los proyectos de siembra de pasturas. Es decir, que las estrategias de siembra y cosecha de agua comprenden también a estos tipos de proyectos, a estos tipos de estrategias de intervención. En líneas generales, sabemos que hay estos tipos de ecosistemas. Esto está definido por nuestro marco normativo, ¿ya? No, nosotros no podemos acá proponer, plantear un ecosistema distinto o una clasificación distinta, que la pueden usar en la China, en Rusia, en Marte, qué sé yo. Si bien es cierto, puede ser válido para esa realidad, pero nuestro sistema no considera estos ecosistemas.
Y como ustedes verán, cada uno de ellos tiene características específicas. Tienen características no solamente topográficas, ¿no? Sino, sobre todo, tienen características biológicas, especies botánicas que están presentes con mayor o menor regularidad, con mayor o menor prevalencia, pero que son parte de las, los aspectos que definen a este ecosistema. Cada uno de ellos tiene sus especies botánicas específicas que son, digamos, de alguna forma las nativas que se han identificado preferentemente en estos espacios. Ahí les estoy mostrando, ¿no? Los diferentes tipos de ecosistemas, páramos. Está su definición, sus factores de diagnóstico, es decir, qué características naturales, climáticas, biológicas son las que definen que un espacio territorial sea considerado un ecosistema tipo páramo u otro más. Y también, ¿no? Las localidades típicas o las localidades donde podemos encontrar el tipo de este ecosistema. Igualmente está el de pajonal, ¿no? De puna húmeda, está el bofedal. En estos de acá, por si acaso, dentro de un proyecto de ecosistemas, las actividades principales va a ser la restauración hídrica, el control de la erosión y también va a ser la reposición de pasturas naturales, ¿no? Dentro de esquemas de manejo, gestión, etcétera. Igualmente va a suceder con este otro ecosistema, Jalca. Estos, como ven, se caracterizan por eh, no tener mucha cubierta arbórea, lo cual ya va cambiando a medida que se va bajando, ¿no? Y podemos encontrar ya estos bosques montanos de vertiente occidental, donde ya empezamos a encontrar especies arbustivas y también vamos a empezar a encontrar especies forestales. A este nivel, ¿no? A este nivel se recomienda que se puedan implementar o que se haga la prospección de considerar más allá de proyectos de reforestación únicamente, también proyectos de restauración hídrica o de regulación hídrica o de recarga hídrica del suelo, entre otros más. Lo otro que me estaba olvidando, a nivel de una subcuenca, principalmente, lo característico es que vamos a encontrar una confluencia de ecosistemas. No vamos a encontrar que la subcuenca está vinculada a un único ecosistema, ¿ya? No es así. No va a suceder en ese sentido, sino por el contrario, en ese espacio van a presentarse más de un o dos ecosistemas alternados, obviamente, ¿no? Luego tenemos también los bosques relícticos mesoandinos. Acá tenemos algunas especies forestales ya más definidas. Lo mismo en los interandinos, ¿no? Como son los valles del Marañón, Pampas, Apurímac, del Mantaro, entre algunos, que tienen sus propias características y donde se pueden implementar también una serie de tecnologías. Una de ellas, la forestación y la reforestación. Pero a medida que estamos ya en estos valles, etcétera, bosques relíficos y demás, eh, la cantidad de estrategias que se pueden implementar como parte del proyecto de ecosistemas va a ser mucho mayor. Acá se puede implementar, por ejemplo, siembra y cosecha de agua, manejo de pasturas, se puede implementar también todo lo que es forestería, forestación y reforestación, entre otras actividades, pero donde era pajonal, ahí solamente se
se va a implementar siembra y cosecha de agua y manejo de pasturas nativas. No se puede plantear ningún otro. En cambio, en esto sí, incluso dentro de los proyectos de ecosistemas, acá también se van a implementar estrategias para el control o la reducción de procesos erosivos, control de cárcavas y otros más. Tenemos matorral andino, ¿no? Como el otro tipo de ecosistemas. Entonces, lo que yo quería con esta parte de la presentación es que ustedes tengan claro que el proyecto de reforestación y reforestación es una parte de un proyecto mucho mayor y mucho más complejo que son los proyectos de servicios ecosistémicos. Para que ustedes puedan orientarse bien o puedan orientarse algo mejor con estos proyectos de forestación y deforestación, es importante que presten atención a la guía de lineamientos técnicos para la elaboración, la implementación de proyectos de servicios ecosistémicos, porque en este documento les van a dar algunas precisiones, algunas aclaraciones. Además de ello, también tienen que considerar otros tipos de proyectos u otros tipos de lineamientos técnicos, como es el de siembra y cosecha de agua, ¿no? Muchas veces se habla de la siembra y cosecha de agua que se puede vincular con plantaciones forestales, lo cual así a primer dicho, sí es factible, ¿no? Al menos conceptualmente es factible. Pero los proyectos de siembra y cosecha de agua tienen también sus lineamientos, o mejor dicho, las intervenciones en siembra y cosecha de agua tienen sus lineamientos, ¿no? Uno de esos lineamientos, por ejemplo, indica que el ámbito de intervención de este tipo de proyectos de siembra y cosecha de agua comprende desde los 1.800, 1.500 metros hasta los 3.500, 3.800. Pero, por ejemplo, acá ven ustedes que este tipo de ecosistema de matorral andino se presenta desde los 1.500. Quiere decir que tendrían que analizar cuidadosamente si el área de intervención, digamos, está en un rango de 1.500 a 1.700 metros de altura, si los lineamientos técnicos les van a permitir a ustedes incorporar estrategias eh, de siembra y de captura de agua en el marco de la siembra y cosecha de agua. Puede ser que sí les permita o que sí sea factible la captura de agua, pero lo que no se podría hacer es que esta captura de agua pueda ser considerada como siembra y cosecha de agua. Un poquito enredado, Inge. A ver, para aclararles, ¿no? Para que les quede un poquito más claro este aspecto. Eh, Una cosa es el almacenamiento de agua, ¿no? Construir una cocha, por ejemplo, construir una cocha vinculada al almacenamiento de agua no es siembra y cosecha de agua. Es más, si ustedes consideran la construcción de una cocha para almacenar agua, esa misma ya no se va a llamar cocha, se va a llamar reservorio. Por mucho que esté en una depresión natural, por mucho que lo hayan generado, lo hayan construido al son de sonidos musicales característicos, etcétera. Porque para que sea cocha, para que la denominación de cocha sea correctamente aplicable, tendría que establecerse la estructura en una depresión natural vinculada a una constricción del vaso y esta depresión natural tendría que estar tendría que tener una capa de suelo lo suficientemente poroso que permita la filtración de agua hasta un acuífero subterráneo que vaya a ser recargada. En otras palabras, una cocha es un embalse de agua que se va a generar de forma intencionada, pero que el agua se va a infiltrar hacia un acuífero subterráneo. Si no hay acuífero subterráneo, no es cocha, ¿ya? Es reservorio y ya no es cocha. Entonces, y ahora, para que
sea considerado como una cocha. La entidad sectorial, el Midagri, ha establecido que tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero, que tiene que estar ubicado en un rango de altura, ya les dije, de 1800 a 3500 metros de altura. La cantidad de agua que se puede almacenar tendría que ser superior, si mal no me acuerdo, a los 3000 metros cúbicos, si mal no me acuerdo. Ahí tendría que ser en memoria algo más. La película de agua proveniente de la precipitación tendría que estar al menos de 800 a 1200 o más milímetros de agua al año. No podría ser menos. Eh, el nivel de infiltración tiene que ser de grado 3, si mal no me acuerdo, y así otras cosas más. Son al menos 7 criterios que se tiene que cumplir para que se pueda hablar de siembra y cosecha de agua. Entonces, ustedes tienen que verificar ello, porque muchas veces los proyectos de reforestación y forestación se vinculan con técnicas de captura de agua, pero no estamos hablando de siembra y cosecha de agua. Una cosa es capturar el agua, ¿no? Que está seguida de la cosecha de agua, pero no necesariamente capturarla indica sembrarla, ¿no? Hay que revisar ese aspecto apropiadamente. Esto de los costos ya lo habíamos visto, ¿no? No se olviden que los costos y el presupuesto de un proyecto es importante no solamente para la ejecución perdón, no solamente para establecer el monto de inversión del proyecto, sino su utilidad se ve realmente en la ejecución, porque el presupuesto es el que va a permitir controlar el gasto, porque el presupuesto nos va a decir, en esta partida tenías para gastar 100,000 y generar o plantar o construir, qué sé yo, 200,000 plantones, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás ejecutando el proyecto, haces una verificación de tus costos, de tus gastos hasta el momento y te das cuenta que has gastado ya, qué sé yo, 180,000 y solamente has generado 50,000 o 20,000 plantones. Quiere decir de que hay una serie de errores, una serie de vicios, qué sé yo, en el proceso de ejecución que tienen que ser corregidos. Por ende, podemos decir que la principal utilidad de un expediente técnico está vinculado al proceso de ejecución de la inversión. Ahí recién se va a ver si ese presupuesto es el que corresponde o no. Pero además de ello, este presupuesto va a permitir que se hagan una serie de ajustes cuando se están alejando del mismo. ¿Ya? El presupuesto, hay veces consideramos que es la expresión numérica nada más de lo que se tiene que gastar. Pero en la práctica es la expresión numérica que se tiene que mantener en la ejecución del proyecto, lo más cercano posible a esto, ¿no? Igualmente, no se olviden que todo presupuesto tiene dos rubros principales, costos directos y costos indirectos. Y estos son como el agua y el aceite, no pueden mezclarse. Y si se mezclan, se van a separar. Ya hemos hablado de esto vamos a revisarlo rápidamente, nada más. Todo presupuesto tiene que tener esta estructura, ¿no? Este es el presupuesto, digamos, general. Está en la cabecera, luego está el cuerpo del presupuesto y el pie. En el cuerpo del presupuesto, ¿ya? Siempre vamos a encontrar el detalle de los gastos. Ahora, una hoja de presupuesto, dependiendo del tipo de presentación de la información, va a contener estas tres partes, es decir, va a tener la cabecera, el cuerpo y el pie, o en algunos casos tiene únicamente la cabecera y el cuerpo. Por ejemplo, cuando presentamos la hoja de presupuesto de insumos, ¿no? Ahí hablamos únicamente de los materiales o de los recursos directos que se requiere para el proyecto y ya no se menciona nada de los costos indirectos. Una partida, no se olviden, la partida en la práctica viene a ser la acción que se va a, o que se va a definir, que se va a detallar. Cada actividad, cada acción del proyecto se va a denominar como
partida, ¿no? Cada acción, ¿ah? Todas las acciones se van a denominar como partida. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar, pues, que se va a tener una cantidad de partidas. Ahora, cada partida está compuesta por tres elementos, los mismos, o tres componentes, los mismos que hemos visto cuando hablábamos de los componentes que se tienen que generar para la prestación de un servicio. Es decir, va a haber infraestructura o va a haber materiales, que es el que va a permitir generar la infraestructura, va a haber equipos y finalmente va a haber también servicios. Toda partida va a caracterizarse por esos tres componentes. Ahora, cada uno de ellos va a ingresar dentro de la partida en diferentes cantidades, presentaciones, etcétera. Uno importante va a ser la mano de obra. No se puede plantear una partida donde no haya mano de obra, ¿no? Porque la mano de obra es la que va a permitir que la partida se pueda ejecutar. Eh, Ya habíamos hablado también sobre los costos unitarios. Ahí lo que me estaba olvidando mencionarles es lo siguiente. Si bien es cierto, en la administración directa se va a considerar el pago del personal de los jornales bajo el criterio de, del pago de hora hombre que la entidad mantiene, en tanto que en una administración directa el costo de hora hombre es el que paga construcción civil. Pero en ambos casos, por si acaso, el rendimiento que se le va a exigir a los trabajadores va a ser el, eh, va a ser el mismo que se exige en el sector de construcción civil. Esto va a ser importante porque en la administración directa muchas veces eh, el personal que va a ejecutar el proyecto, que va a trabajar en el proyecto, estamos hablando del personal de campo, no tiene expertise en las actividades específicas del proyecto, ¿no? No tiene experiencia en lo que se entendería pues la construcción, el levantamiento de un muro, el vaciado de zapatas, qué sé yo. Esa, Ese desconocimiento va a limitar severamente su rendimiento. Como no conocen bien, van a avanzar con algo más de lentitud que aquellos o aquel que sí conoce bien la naturaleza o la característica de la actividad. El costo unitario, esto es importante. Todo proyecto o toda partida, mejor dicho, como ya les dije, está constituida por los tres componentes, ¿no? Mano de obra, materiales y equipos. Eh, y cada metrado, es decir, cada unidad de la partida, la van a tener que desagregar a nivel de cada uno de los recursos que se requiere invertir. Este va a ser el denominado costo unitario, que prácticamente vendría a ser el costo que se tiene que ejecutar para obtener una unidad de la partida. Por ejemplo, la partida es a ver qué cosa, llenado de bolsas, ¿ya? En el proyecto de forestación y reforestación. La partida es llenado de bolsas y nosotros tenemos que definir cuánto nos cuesta llenar cada una de las bolsas, cada una.
¿no? En mano de obra, en materiales y también en equipos. Y tiene que estar correctamente desagregado. Antes que también se me estaba pasando por alto, ¿eh? Ustedes cuando elaboran el expediente técnico tienen que tener mucho, mucho cuidado, porque el expediente técnico, ya cuando está aprobado, se va a convertir en anexo, ojo, escuchen bien el impacto. El expediente técnico se convierte en uno de los muchos anexos de una ley, la ley de presupuesto de la República para el año siguiente, el año que corresponde. Y todos sabemos lo que significa incumplir la ley, ¿no? ¿Qué significa? Que haces desacato de la ley voluntaria o involuntariamente, con conocimiento o sin conocimiento, pero igual desacatas la ley. Y como has desacatado la ley, hay una sanción, ¿no? Que dependiendo de tu nivel de desacato y otros aspectos más, la sanción puede ser o muy grave o puede ser leve. Como el expediente técnico va a formar parte de los anexos detallados de la ley de presupuesto de la República, ¿qué quiere decir? Que si acá dice papelotes, que voy a gastar 25 soles en papelotes para un curso de capacitación en manejo de semillas forestales, ¿no? O de semilleros forestales, yo tengo que gastar esa cantidad, no puedo gastar más, no puedo gastar 30 soles en papelotes para esa actividad, tampoco puedo gastar 40 soles, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente la ley me dice que ese es el monto que se tiene que gastar, porque forma parte de los anexos de esa ley. Por eso es que cuando se ejecuta o se elabora mal el expediente técnico, ¿no? Te están llamando, te están convocando a que hagas tus descargos y si metiste la pata, te están solicitando que cumplas con la reparación civil, ¿no? Y entonces decimos, pero ¿por qué voy a reparar? ¿Por qué tengo que pagar reparación civil al Estado? Si la afectación no ha sido grave, si solamente se ha variado el costo del proyecto en, qué sé yo, en 20.000 soles, en 50.000 soles, lo que fuese. Pero no es tanto el monto, sino principalmente es el desacato de la ley, ¿no? Se gastó fuera de lo que la ley te permitía, en mayor cantidad, menor calidad, fuera de tiempo, etcétera. Entonces, ustedes cuando elaboran el proyecto tienen que considerar todos esos aspectos, ¿no? Para que la ejecución se pueda desarrollar de manera apropiada. Ahora, estos costos unitarios, que es la expresión o la presentación más larga, más detallada del expediente técnico, del presupuesto del expediente técnico, va a ser importante para que nosotros podamos definir si cada partida está bien presupuestada y sobre todo bien dimensionada. Es la parte más detallada. Luego está el presupuesto general, de esto ya les comenté. Eh, Es la presentación completa del presupuesto donde se incluyen tanto los costos directos como los costos indirectos. Me estaba olvidando mencionarles que desde el año pasado, ya va a ser un año, un poquito más incluso, el Estado ha definido que si el proyecto supera los 5 millones en sus costos directos, se tiene que calcular un 2% de ese monto total, de los costos directos, perdón, y se tiene que reservar ello para control concurrente, ¿ya? Si supera los 5 millones. Antes de eso, antes de febrero del año pasado, el tope era 10 millones, ahora se ha reducido. Y esto es para todas las modalidades de ejecución. No vayan a pensar que solamente es para el control, para la administración indirecta, sino también para la administración directa, ¿no? El presupuesto analítico, también denominado como presupuesto de insumos o relación de insumos, es el presupuesto donde ya se detallan todos los
insumos, todos los recursos que se va a requerir para ejecutar el proyecto. Y acá, como vemos o como entendemos, se considera únicamente los costos directos, los insumos relacionados a los costos directos. Nada de costos indirectos porque ellos tienen su propio esquema. Otro aspecto que se me pasó por alto en la clase anterior es que los gastos generales no es un porcentaje de los costos directos. Por si acaso, hay veces caemos en el error de decir que los gastos generales debe ser el 3%, el 5% de los costos directos, y no es así. Los gastos generales tienen su propia mecánica de estimación, ¿no? Se tiene que considerar todos los factores, todos los elementos que van a tener que ser cubiertos con estos gastos generales. Los sumamos y vamos a tener un valor. Ese valor, ese monto de dinero, sí lo vamos a expresar en porcentaje, pero teniendo como referencia el costo directo del proyecto. Es decir, voy a determinar el costo directo y ese costo directo me va a servir para definir eh, el porcentaje o a qué porcentaje corresponden mis gastos generales. No hay pero un límite, no hay una normativa que te indique que tiene que ser únicamente 3%, 7%. Sí hay iniciativas al respecto, pero lamentablemente todavía no han visto el amanecer. Bueno, este es el presupuesto de los gastos generales, ¿no? Así se estiman. Un aspecto importante en todo proyecto es la fórmula polinómica. Una forma rápida en la cual ustedes pueden revisar si su presupuesto guarda correlación o no con la estructuración de tus gastos y de las actividades es verificando la fórmula polinómica. Ya todos sabemos pues que es una forma de expresión a través de monomios de los gastos o de los, sí, pues de los gastos más frecuentes y de mayor peso porcentual dentro de la inversión. Es decir, si acá en mi fórmula polinómica aparece como primer monomio materiales, ¿no? Entonces quiere decir que en mi estructura de costos, los materiales tendrían que ser el costo que comprende el mayor porcentaje. No podría haber variación. Igual en jornales y en equipos y otros más. Además de ello, la fórmula polinómica no necesariamente tiene que ser única, es decir, no todos los proyectos tienen solo una fórmula polinómica, ¿no? Hay proyectos que pueden tener más de una fórmula polinómica y en ese aspecto sí se recomienda que no sean más allá de 7, creo de 5 fórmulas, de 7. Y que sean claramente definidos como estructuras o componentes marcadamente diferenciados. Además de ello, la fórmula polinómica va a tener una empleabilidad importante ya en la ejecución. A través de ella vamos a determinar esta constante K y con esta constante K vamos a generar todos los procesos de ajuste, reajuste y demás, si es que estamos hablando de una administración indirecta, ¿no? Si es una administración directa, por lo general no sucede nada. Bien, sería todo en esta oportunidad, en esta segunda sesión. La siguiente vamos a detallar algunos aspectos más relacionados a los expedientes técnicos que por la premura de la mala comprensión de la orientación de la sesión pasada se tomó en cuenta. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderlas absolver. El día de hoy les voy a compartir a través de Coinci un modelo de expediente técnico de un proyecto de forestación y reforestación a nivel de una subcuenca. Es un expediente bastante útil porque tiene una característica importante, que es que todas las partidas están bien explicadas, lo suficientemente explicadas para que ustedes puedan emplearlas
y darle un mejor acabado al expediente técnico que puedan estar elaborando. ¿Ya? Obviamente que haciéndole las adecuaciones, las modificaciones del caso, ¿no? No vayan a ser como los niños de colegio, como cuando éramos estudiantes universitarios, que copiábamos, pegábamos, ¿no? Bueno, ahora con más facilidad con esto de la computación, yo también en mis tiempos solamente lo vi en los últimos semestres, ¿no? Donde la computación se masificó. Bien, entonces, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando la próxima semana para continuar viendo lo relacionado a expedientes técnicos de proyectos de forestación y reforestación. Si tienen interés en empaparse más de estos proyectos ecosistémicos, ya pueden ingresar a la página de InvierteP y descargar de ahí los lineamientos y también los instrumentos que permiten la elaboración y conducción de este tipo de proyectos. Muy buenas noches con todos. Permiso. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Permiso.